A ver si me hacen acordar. La clase pasada, ahí va. La clase pasada vimos, o sea, en clases anteriores, definimos la derivada. Definimos la derivada de f en x0 como f' de x0, el límite, cuando h tiende a 0, de f de x0 más h menos f de x0 sobre h, siempre y cuando este límite exista y es finito. La clase pasada, o sea, vimos dos interpretaciones naturales, vimos de la derivada. Una es como la velocidad o la tasa de cambio instantánea. Entendiendo la velocidad como la tasa de cambio de un móvil, de la posición, en función del tiempo. Pero también lo importante es que le interpretamos como, como la pendiente de la recta tangente al gráfico. Y de hecho, hablamos, le pusimos el nombre de diferenciabilidad al hecho de que si f es derivable en x0, sí, solo sí, a f la podemos escribir de esta forma. F de x0 es igual a... Bueno, acá va un número, pero ya sabemos quién es ese número, f' de x0, por h más un restito. Donde todo esto tiende a 0 cuando h tiende a 0, ¿no? O sea que en cierto sentido, lo que estamos diciendo es que la f se comporta de una forma lineal cuando estamos cerquita del punto x0. ¿Sí? Todo eso lo vimos la clase pasada y como dice esta doble flecha, es un sí solo sí. O sea, si una función es bien aproximable por una recta, o sea, si tiene bien definida una tangente, el gráfico, entonces la función es derivable. Esa es una caracterización de la derivada. Y de hecho vimos algunas cositas por ahí. Ahora quiero mostrarles un par de ejemplos. Hoy lo que vamos a ver es un par de ejemplos, capaz que hable un poquito de las funciones que no son nunca derivables, como una forma como un complemento cultural. Y después vamos a hacer cuentas con derivadas, para que ustedes puedan derivar todo lo que se les cruce, que sea derivable. ¿Cuál es la función favorita de ustedes? La van a poder derivar.
Ese es el objetivo de hoy. Nice. Bien. Vamos a definir la siguiente función. Profe, ¿cuál es la mejor función para usted? E a la X. Nunca pensé. La función de Cantor. La escalera del diablo. La escalera del diablo para mí es una función que está buenísima. Es una función que tiene derivada cero en prácticamente todo punto, pero es estrictamente creciente. Se llama escalera del diablo. O sea, es una función que si la ves en casi cualquier lado, es chata. Es horizontal. Pero es estrictamente creciente y manda el 0,1 en el 0,1. Es muy loca. Esa es mi función favorita. Pero bueno, hoy en vez de ver funciones locas, vamos a ver, por ejemplo, esta función. Si x es distinto de 0 y si x es igual a 0. Sí, hay dos funciones que le llaman escalera del diablo. Una es la función de Cantor, que esa es chata. Y otra es la que yo estoy diciendo, que es como una suma infinita de funciones de Cantor. Bien. Bueno, pero ahora, ahí va. Emanuel acaba de mandar el gráfico. Esa es la función que es chata. La que yo digo es una suma infinita de cosas así. Entonces enderezás las partes chatas y queda medio así. Pero localmente, si vos la mirás, es horizontal. En casi todo punto. No en todo punto, porque si no, por cosas que vamos a ver después, tendría que ser constante. Y no es constante. Bien. Entonces, bueno, esta función de acá. Pregunta. ¿Es derivable? Vamos a hacer una encuesta. No sé, nunca hice una encuesta. Vamos a ver si podemos hacer una encuesta. No sé hacer encuestas. No sé hacerla. Digan en el chat. ¿Es derivable o no es derivable? Todos dicen que sí. En cero, ¿no? En x igual 0. Todos dicen que sí. Sí, ¿por qué no? Bien. Vamos a ver el gráfico, a ver si cambian algo las respuestas. Bien. Ahora ya les digo. Pic. Ahí ven la pantalla. Sí.
¿Será cierto lo que dice Manuel? Manuel dice que pica infinitamente. Wow. Bueno, después de ver el gráfico, ¿sí o no? Bien, en un entorno de cero no, fuera así. Sí, sí, fuera así. Lo importante es el punto picante, acá, el cero. En cero no. Bueno, hasta hace un rato era así, pero ahora que vieron el gráfico no. Perfecto. Vamos a ver que efectivamente no es derivable. Haciendo las cuentas, ¿por qué no tenemos otra? ¿Sí? Entonces vamos a hacer el límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h menos f de 0 sobre h. Ahora, f de 0 más h, como h es distinto de 0, es de la forma de acá arriba, o sea, h por seno de 1 sobre h. Y f de 0, como estamos en 0, es 0. Así que este límite es precisamente el límite cuando h tiende a 0 de h por seno de h menos 0 sobre h. Como es menos 0, no nos interesa. Y el h cancela el h. Entonces esto es, dije seno de h y no es seno de h, es seno de 1 sobre h. Vamos a escribirlo bien. Si nos da que no es derivable, entonces tampoco se puede hacer tangente, justamente. Esto es entonces lo mismo que el límite cuando h tiende a 0 de seno de 1 sobre h. ¿Y ustedes se acuerdan de esta función? No tiene límite. Esto lo vimos un ejemplo que lo vimos hace unas semanas cuando vimos cosas. No existe. Por lo tanto, f no es derivable en cero. Entonces, viendo esto, efectivamente no podemos hacer una tangente. Recuerden que la tangente es local, o sea, pasa a ser, o sea, si después se corta con la recta no importa. Esto es todo local. Bien. Entonces estamos todos de acuerdo que la función no es derivable. Ahora sí, después de ver el gráfico, nos convencimos. ¿No? Bien. Y ahora hicimos la cuenta y estamos de acuerdo con, habiendo hecho la cuenta, estamos todos de acuerdo. Este límite no está definido, entonces f' es 0. El cociente incremental no tiene límite. Bien. En realidad es un poco pillo eso de darte cuenta viendo el gráfico. Si la función es bonita, sí. Vamos a ver otro ejemplo. Si cuando haces zoom se te tranca la compu. Probablemente no tenga. Entonces acá, en esta computadora que tenemos acá, ninguna función es derivable. Ya les adelanto. Con el criterio de Manuel,
Vamos a modificarla levemente. Vamos a poner x cuadrado acá. Pregunta. ¿Es g derivable en cero? A ver el gráfico. Ahora ya quieren ver el gráfico y darse cuenta viendo el gráfico. A ver, hace zoom. Vamos a ver, porque Julieta, por ejemplo, los gráficos no la convence y hay que ver si ahora sí. A ver, vamos a ver gráficos. Este es el gráfico del anterior, así que check. Bien. Ahí está. Yo opino que ahora sí. ¿Pero por qué? Hacemos zoom y tenemos el mismo dibujo que antes. Tenemos que la función se vuelve loca. Se empezó a trancar la compu, aplica el teorema. ¿Qué pasa si ahora les muestro un par de funciones que la envuelven? Una que la mayora y otra que la minora. Acá arriba, exactamente, hicimos un sanguchito con una función roja y fíjense la formita del sándwich. Es x cuadrado y menos x cuadrado, exactamente. Fíjense que lo que la aprieta sí tiene una tangente. ¿Sí? Estas funciones ya nosotros vimos que son derivables, entonces parece ser chatita, ¿no? Julieta, ¿dirías que en cero la función se aproxima a una recta? Voy a escribir la recta igual. Y igual 0. Sí. Ahí va. Si la función se parece mucho a una recta, eso es como gráficamente decís que es derivable. ¿Sí? Entonces, justamente, acá, por alguna razón, me marca. Ahí va. La función se empieza a parecer una rectita ahí. Es medio raro porque en realidad como que acumula un montón de intersecciones. Es medio difícil decir que tiene una tangente ahí si yo le saco estas cosas. Si yo le saco estas guías, es medio difícil decir que ahí la recta esa es tangente, ¿no? Sin las guías. ¿Me creerían que la función se aproxima a una recta ahí? Buena pregunta la de Manuel. Con la otra, con la anterior, ¿no pasaba lo mismo? Vamos a ver la anterior. La anterior lo que pasa es que hay otras.
pasan otras cosas. La anterior, yo no preparé las cosas, pero igual. No. H-I-J. Con la otra lo que pasa es esto, exactamente, como dicen ahí. Pero lo que pasa es que ahora... ahí. Esto es lo que pasaba con lo anterior. Tenés ahí, tenés que se aproxima, pero a dos rectas que forman un angulito. No se te forma la tangente. No, no son tangentes. Ese es el tema. Bueno, dos tangentes. Dos tangentes, justamente. Dos tangentes no puede haber. Si es derivable, no pueden haber dos tangentes. Tiene que haber solo una. Bueno, es exactamente eso lo que está pasando acá y es lo que no pasa con la otra. Con la otra, digamos, las envolventes la van aplastando. Y entonces ahí parece más chatita, aunque si nos acercamos, se parece. Entonces, ¿ven cómo esta sí parece que se aproxima por una recta? O sea, si se fijan, esta recta, si nos quedamos cerquita de cero, la función no se aleja mucho de la recta. Se aproxima bien por la recta. Claro, hay un sándwich de valor absoluto y no es derivable. O sea, no es derivable porque no funciona el límite del cociente incremental. Pero un poco lo que está en el fondo es justamente eso. Sí. Es que el sándwich lo sanguchea una forma que no define una tangente. Entonces ahora vamos a hacer la cuenta para ver que efectivamente es derivable en cero. Bueno, entonces acá lo que tenemos que hacer es el límite de cociente incremental. El límite, cuando h tiende a 0, de g de 0 más h menos g de 0 sobre h. Acá, fíjense que 0 más h es distinto de 0, entonces acá esto es h cuadrado seno de 1 sobre h, mientras que acá es igual a 0. Entonces, esto es lo mismo que el límite. Es un sándwich pero diferente. Fíjense que en el práctico hay un tema con un sándwich ahí. Ahí Álvaro lo menciona. De hecho, estuve respondiendo unas dudas por un ejercicio medio similar ayer, creo. No respondí de ese. Verónica respondió. H cuadrado, seno de 1 sobre h, menos 0, sobre h cuadrado, sobre h sin cuadrado. El 0 acá, el menos 0 se va, el h se va con este h, y entonces esto nos queda el límite cuando h tiende a 0 de h por seno de 1 sobre h. Y acá tenemos que estamos multiplicando algo que tiende a 0 por algo acotado. Y por lo tanto este límite existe y da 0, que es igual entonces a g' de 0. Fíjese que se condice con lo que estábamos diciendo, o sea, la tangente en 0 al gráfico de g, recuerden que la recta tangente es la recta y igual g' en 0
x menos 0 en este caso, más g de 0. G también es 0 acá. Y g', como vimos, es 0. Así que la recta tangente es la recta y igual 0, que fue la que dibujé. Esta es la recta tangente del gráfico en 0. ¿Qué dice arriba del último seno 1 sobre h? Acotado, acotado. Exactamente, es una recta con pendiente 0. La recta con pendiente 0 es horizontal. Esa es la ecuación de la recta. Nahuel. O sea, esto de acá es la ecuación de la recta tangente en 0 al gráfico de G. Recta, acá falta. Es esta de acá, cambiando el punto x0 por 0. Y después de hacer las cuentitas, me quedó esto que está en recuadro rojo. O sea, la recta tangente es 0. Exactamente. ¿Sí? El ejercicio del práctico es genérico para todo f que esté entre menos x cuadrado. Ah, sí. Sí, sí, sí. Ahí va. No sé, no vi el práctico, pero sí, ahí va. Algo que esté entre menos x cuadrado y x cuadrado, sí, justamente es. Este es un ejemplo particular de eso que está ahí. Para todo x no, en 0 nomás. En 0. Derivada en 0. Después podemos ver que esta función es derivable en el resto de los puntos con cosas que vamos a ver entre hoy y el viernes. Pero sí, G no solamente va a ser derivable en 0, va a ser derivable en todos los reales. Bien, hmm, ¿dudas? ¿Preguntas hasta acá? Todo clarito. Bueno, vamos a hacer un paréntesis. Paréntesis porque Bruno quiere hablar de esto y tenemos tiempo. Paréntesis. Nosotros vimos cómo son las funciones no derivables en un punto. ¿Sí? O sea, nosotros vimos que las funciones derivables son justamente en x0, gráficamente lo podemos ver de esta forma. O sea, tenemos esencialmente dos situaciones. Un piquito, como el valor absoluto, un angulito, digamos, o una función que sí tenga una tangente, pero la tangente es vertical. ¿Sí?
Entonces, esencialmente estos son los dos casos donde una función no es derivable en el punto x0. La gente, como ustedes, como nosotros, pensaba que toda función continua era derivable, salvo, se pensaba en la antigüedad, cuando se empezó a hablar de tema de derivadas, o sea, cálculo, Leibniz. Newton y Leibniz son de principios del siglo XVIII, ¿puede ser? Se pensaba que toda función continua era derivable en casi todos sus puntos. Los puntos del dominio. O sea que estos casos eran raros. O sea, estas situaciones, las situaciones de acá arriba eran raras. De arriba eran raras. O sea que pasaba como en valor absoluto, o como en x, o como en raíz cúbica de x, donde esto pasa en un solo punto. O sea, solo son derivables en todo punto, salvo en 1, 2, 3, 5. Pónganle. ¿Sí? Esto desde Newton. Newton no me acuerdo de qué año estaba. Desde Newton y Leibniz, que fueron los primeros que empezaron a hablar del tema derivadas, digamos. A mitad del siglo XIX, nuestro amigo Weierstrass encontró una función continua que no es derivable en ningún punto. O sea que todos sus puntos son esto que está acá. En todos. Acá hay uno solo. ¿Sí? De hecho, les puedo dar la fórmula. Estaban todas. Era gente muy pesada, Ballestras. Era de esos que eran muy pesados. La función de Ballestras se las voy a definir, solo para que la conozcan. Está escrita como una forma, como una serie, se borra mucho antes, no había tele. Exactamente. Y querían entender cómo funcionaba el mundo. Entonces, ahí tienen. Tienen la fórmula de la función de Weierstrass. Es esta. Y la que Con es como una montaña, ¿no? restricciones. Ahora, tengo el gráfico acá. Ahora se les muestro. A tiene que estar entre 0 y 1. B es un entero, es un natural impar.
Y además se tiene que cumplir que A por B tiene que ser mayor que 1 más 3 medios pi. O sea que el mínimo B tiene que ser 7. En definitiva mostró que toda función que cumpla esto y sea de esta forma es continua pero no derivable en ningún punto. No había redes sociales, por suerte. ¿Quieren ver el gráfico? Digan que sí porque porque lo tengo acá. Bien. Ahí tiene. Ese es el gráfico de la función de Weierstrass. Como pueden ver, es literalmente un fractal. Es literalmente un fractal donde cada punto, cada piquito es un montón de piquitos. Cada punto es un poquito. ¿Cómo llegás hasta eso a lápiz y papel? No llegás. Es la cotización del dólar en Argentina. No, no creo porque... Ah, bueno, sí. No creo porque en momentos baja, Álvaro. Esta función tiene intervalos donde decrece. Porque tiene forma de W, obviamente. Como pueden ver, no hay tangentes acá. No hay forma de tangentear esto. Exactamente, está muy loca. ¿Cómo demostrar que es continua? Ah, bueno. En realidad es porque es una suma infinita de funciones continuas que están acotadas. O sea, los que hagan el curso de ecuaciones van a ver un argumento para ver que esta función es continua. O en cálculo 3. Cálculo vectorial creo que se llama ahora. En cualquier punto existen los límites laterales, sí. Todo funciona muy bien. Es súper continua. Bien. En cálculo vectorial, sí. Si no es en ecuaciones diferenciales, porque esto es un caso particular de lo que se llama una serie de Fourier. No llego a cálculo 3. Bien. Está. Weierstrass encontró este ejemplo. Está. Ah, muy bien, Weierstrass. Palmadita en la espalda. Bien. Qué loquito. Encontré una función loca. Bueno, existen las funciones locas. Hay una. Resulta que casi todas las funciones son así. No son derivables en ningún punto. Esto es lo que se sabe ahora. O sea, en este sentido, si yo agarro y pongo todas las funciones continuas en una bolsita y se las doy para que saquen una, todos van a sacar una función tipo la de Weierstrass. Ninguno va a sacar una función derivable en un punto. Menos en todos.
O sea, esa es chapa porque hay infinitas funciones y entonces la mayoría son como las de Weierstrass. Bueno, es que... Pero nosotros conocemos infinitas funciones que son derivables. También. Pero técnicamente podemos encontrar el área debajo de la curva. Ah, bueno, estamos hablando de cosas integrables. Eso es otro tema. Todas las continuas son integrables en un intervalo cerrado y acotado. Entonces mejor no aprender a derivar. No, entonces mejor esto los pone en perspectiva para que primero apreciar mucho lo que tenemos. Tenemos un montón de cositas derivables, bonitas, bien, una teoría muy bonita y que sirve para muchísimas cosas, pero matemáticamente hablando es un objeto raro. En el mundo físico, derivar es algo muy común, pero en el mundo, digamos, matemático es muy raro. Solo un paréntesis simpático para contarles estas cosas, para que sepan que existen y que si aparecen, si se encuentran ahí en la calle con alguien que les dice 20 pesos si agarran una función derivable en algún punto de esta bolsa, no jueguen, no jueguen. Exactamente. Entonces ahora que ya hicimos el paréntesis, vamos a ver, o sea, más cosas que no sirven para nada. Por ejemplo, regla del L'Hopital. Versión bebé. Cosas que no sirven para nada. Bien. Sean f y g derivables en x0 que verifican que f de x0 igual a g de x0. Sí, después la vamos a expandir. Después la vamos a expandir. F de x0 con g de x0 igual a 0. Y g de x distinto de 0 en un entorno reducido de x0, ¿no? O sea, se anula en g, pero no en f. Además, g' de x0 distinto de 0 también. Entonces lo que dice el L'Hopital es que el límite cuando x tiende a x0 de f de x dividido g de x es igual a f' evaluado en x0 sobre g' evaluado en x0. Acabamos de ver que estas hipótesis son incumplibles, así que casi ninguna función las cumple, entonces, ¿para qué usarlo? Esto es una versión bebé. Después vamos a ver que, por ejemplo, no necesitamos la derivada en algún punto si tenemos algunas condiciones más. El profe hater del L'Hopital.
Por ejemplo, pregúntense esto, ustedes que aman a L'Hopital. ¿Qué hizo L'Hopital por ustedes en el parcial? Habían límites. La verdad que parte entera es algo parte. Así. ¡Mua! ¡Mua! Eso es lo que... El que pensó en ese ejercicio... ¡mua! ¿Dónde estaba L'Hopital ahí? Bueno, la demostración de la versión Baby es sencilla. Así que vamos a verla. O sea, nosotros queremos calcular el límite cuando x tiende a x0 de f de x sobre g de x. Entonces lo que vamos a hacer acá es multipliquemos y dividamos por x menos x0. Le voy a decir un secreto. No fui yo. Les voy a decir otro secreto. Todos somos haters del hospital. Juntemos estas cosas. Tenemos acá entonces el límite cuando x tiende a x0 de f de x sobre x menos x0 dividido g de x sobre x menos x0. Fíjense que decir esto es lo mismo que decir f de x menos 0 y g de x menos 0. Y ahora, fíjense que 0, por hipótesis, es f de x0 y esto es g de x0. Entonces, este límite es la diferencia, ese cociente de los cocientes incrementales. Entonces tenemos que el numerador converge a la derivada de f y el denominador converge a la derivada de g. Entonces esto de acá converge a f' de x0 y esto de acá converge a g' de x0. Así que efectivamente este límite nos da f' de x0 sobre g' de x0. Demostrando la regla. No odio al hospital, si no, no me habría tomado 5 minutos para mostrarles cómo sale la versión baby del hospital. Es como todo, o sea, es una herramienta. Medio inútil, pero bueno. O sea, se esforzó el hospital ahí. Yo qué sé. Premio por esfuerzo. Y la versión adulta del hospital, ¿qué sería? Es cambiar, es decir, que coinciden un par de límites. Viene después. No mucho después, ¿eh? Es que podemos cambiar f' sobre g' por los límites de las funciones derivadas. Esa es la versión adulta. Pero el tema es que L'Hopital tiene como muchas hipótesis. Ese es el problema que yo tengo con L'Hopital, es que como que tiene muchas hipótesis y le sacas una y fracasa espectacularmente. Entonces uno va, entonces es como que L'Hopital funciona cuando L'Hopital funciona.
Es como tautológico el L'Hopital. Funciona cuando el L'Hopital funciona. El tema es que muchas veces la gente no verifica si el L'Hopital funciona. Se ponen a hacer L'Hopital y llegan a cosas feas. Y que cuando yo quiero que me ayude en un parcial de cálculo 1, no me ayuda el L'Hopital, porque aparece parte entera. Bien. Ya vimos muchísimas cosas de derivada, calculamos muchas derivadas. ¿Por qué no buscamos algunas propiedades que nos ayuden a calcular derivadas en funciones que ya conocemos? Que ya conocemos que son derivables. Vamos a hablar de álgebra de derivadas. ¡Por fin! Lo que Lorentz estaba esperando. Lorentz Pagano, más bien Lorentz Cadena se debe llamar este chiquilín. El Lorentz Cadena. Bien. Entonces, sean f y g funciones, como siempre, de un dominio en R, f y g derivables en x0. Entonces, tenemos que f y g son derivables. Pregunta, ¿qué podemos decir de la función f más g? También va a ser derivable en x0. Y f más g' en x0, ¿cuánto nos va a dar? F' de x0 más g' de x0. Exactamente. De hecho, acá como quien dice suma, también puede decir resta y no pasa nada. Exactamente, sabemos también que es continua la suma. Nosotros ya sabíamos que la suma de continuas era continua, pero tenemos una herramienta más. En el práctico habían ejercicios de repasar teórico. Sí, está lleno el práctico de ejercicios de esos. Es una trampa para que se pongan a repasar teórico. Entonces, bueno, la única forma que tenemos de ver si algo es derivable es ponernos a calcular el límite del cociente incremental. Así que vamos a calcular. Pero ahora, ¿qué es f más g? La función f más g es f de esto más g del argumento. Así que esto es exactamente igual que el límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h, x0 de x más h. Y ahora lo que voy a hacer es juntar el f de x0 más g de x0 más h menos g de x0. Acá separé y junté de forma distinta. Y todo esto está dividido entre h. Así que dividimos entre h.
Y ahora, como f y g son derivables, estos límites existen. Este límite acá es f' en x0 y esto es g' en x0. Acá estoy usando que la función f y la función g son derivables en x0. Entonces, esto es efectivamente f' de x0 más g' de x0. Lo que demuestra la afirmación. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Hola. Todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien. Aguante, aguante derivar. Bien. Parte B. Y yo que me alegro. Bien. Si K es un número real, tenemos que también K por F es derivable en x0 y K por F' de x0 es K por F' de x0. O sea, si estamos multiplicando por una constante, multiplicar por una constante, funciones derivables, también da una función derivable. ¿Vamos a demostrar esto? Bueno, nuevamente hay que... Este es el límite cuando h tiende a 0 de kf de x0 más h menos kf evaluado en x0, todo esto dividido h. Pero de vuelta, ¿quién es k por f? Es af multiplicado por k. Entonces, el numerador pasa a ser k por f evaluado en x0 más h menos k por f de sin paréntesis, k por f en x0, todo esto dividido h. Y sacamos k de factor común y k no depende de h, así que esto es igual a k por el límite de h. ¿Por qué ahí no va en paréntesis? Porque k por f de x lo definimos como k por f de x. Por eso saqué paréntesis. O sea, esto es la función k por f, y esto es el número k multiplicado por el valor de la función f en x. Es por eso que no va a paréntesis. Y acá sacamos k de factor común y nos queda el límite cuando h tiende a 0 de x0 más h menos f de x0 sobre h. Y este límite sabemos que existe porque f es derivable. Esto es f' de x0. Entonces este límite, ¿cuánto nos da? K por f' de x0. ¿Sí? ¿Se entendió este? ¿Lucía? Ahí va. Observen que acá probé algo que... ¿Quién de ustedes acá está haciendo GAL? ¿Se acuerdan de álgebra lineal? Bien. A y B, así como están, dice algo. Algo que capaz que les suena de álgebra lineal. Esto lo que dice es que las funciones derivables
en algún punto x0 son un R espacio vectorial. ¿Les suena la palabra espacio vectorial? ¿No vimos eso? No, no hemos Todavía. llegado, pero está. En un futuro Pero lo van a llegaremos. ver. O sea, ahora... Bien. Bien, bien, bien. Entonces ahora cuando les digan, cuando les hablen de espacio vectorial, ustedes van a decir funciones derivables. Funciones derivables. Entonces, todo lo que aprendan de Gal lo van a poder usar para las funciones derivables. De hecho, es mucho más lindo que R2 y R3 porque esto es de dimensión infinita. R2 y R3 no. Bien. ¿Hasta qué R llegó, profe? Hay muchas R's. R omega. Bien. La función multiplicación f por g es derivable, no sé quién es Josefina, en x0 y además f por g' de x0 es f' por x0 por el valor de g en x0 más f de x0 por g' en x0. O sea, la multiplicación ya no funciona tan lindo como la suma. O sea, la derivada del producto no es el producto de las derivadas. Hay ahí una cosita rara. Pero vamos a ver que es natural cuando calculamos el cociente incremental. O sea, es natural que aparezcan esas cosas. El límite cuando h tiende a 0. Nosotros ahora queremos de f por g de x0 más h menos f por g de x0 sobre h. Ahora, recuerden que f por g de la función fg es la función que vale f de x0 más h por g de x0 más h. Y este de acá es igual a f de x0 por g de x0. Ahora, nosotros queremos calcular este límite y nosotros lo único que sabemos de f y de g es que cada una de ellas es derivable. Entonces vamos a tener que hacer que aparezcan los cocientes incrementales de f y g. Lamentablemente eso implica que tengo que sacar ahí un término de la nada misma. Y bueno, entonces vamos a hacerlo. x0 más h, vamos a escribirlos por separado, g de x0 más h. Y ahora vamos a sumar y restar el siguiente término, más f de x0 por g de x0 más h menos el mismo término, x0, g de x0 más h. Y acá tenemos que restar menos gf de x0 por g de x0. Todo esto sobre h. Y la h de f de x, no, lo agregué así. Lo agregué. La f está acá. Los que están en negro son los términos que ya estaban. Los términos en negro son los términos que ya estaban. Los en rojo los sumé y resté. Son iguales y son distintos. Y no tienen nada que ver con los que estaban en negro. ¿Por qué sumé y resté eso?
Porque ahora vamos a juntar este de acá con este de acá. Y este de acá con este de acá. Van a ver cómo aparece esto. Menos f de x0 por g de x0 dice al final, sí. Entonces, junté f de x0 más h menos f de x0, todo esto multiplicado por g de x0 más h. Esto es lo que estaba en verde. Esto es lo que junté acá en verde. Eso es este término de acá. Y a esto le sumamos lo que escribí en violeta, pero voy a sacar de factor común ahora f de x0. Me queda g de x0 más h, este término de acá, menos g de x0. Estos son los términos violetas juntos acá. Sobre h y acá sobre h. ¿Por qué hice esto? Yo lo que hice acá aparecer son los cocientes incrementales. El de f de este lado y el de g de este lado. ¿Los ven? Como quien dice, me tomé un avibol. Y sumé y resté un término para que aparezcan los cocientes incrementales. Ahora, nosotros sabemos, como f y g es derivable, nosotros sabemos que esto tiende a f' de x0 y esto tiende a g' de x0. Además, como g es derivable, también sabemos que g es continua. Entonces, cuando h tiende a 0, esto tiende a g de x0. Y entonces, juntamos todas estas cosas en los límites y me da f' de x0 por g de x0 más el f de x0 que está acá por g' de x0. ¿Sí? Hola. Menos caras y más preguntar qué pasó. A ver, ¿dónde se perdieron? ¿Dónde se perdieron? Paso 1. Voy a repetir los pasos. Paso 1. Quiero ver el cociente incremental de f por g. Que es en definitiva lo que queremos calcular. Queremos calcular ese límite. Como lo único que sabemos nosotros es que los cocientes incrementales de f y de g convergen, hay que hacerlos aparecer. ¿Qué falta acá? Bueno, falta un término, tengo que hacer que aparezca f de x0 y tengo que hacer que aparezca g de x0 más h, independientemente para poder separarlos. Entonces está, sumo y lo resto, no me queda otra. Y una vez que tenemos acá el g de x0 más h, acá apareció,
Acá hice que me apareciera el f de x0 menos f de x0 para que me aparezca el cociente incremental de f. Y con este término de acá hice que me aparezca el cociente incremental de g. Y bueno, hubo que lidiar con el resto de la basura que apareció. Y bueno, ya el resto de la basura era g de x0 más h, que tiende a x0 por continuidad. Esto es por continuidad. Si con esto se pierden, volvemos al L'Hopital después de la clase. Bueno, adivinen quién viene ahora. Sí, el tema es ese, la pizarra es finita. No, no, valor absoluto ya pasó, la regla de la cadena todavía no. Respiremos un poquito. Ahora, si g' de x0 es distinto de 0, entonces f dividido g es derivable en x0 y f sobre g' en x0 vale f' de x0 por g de x0 menos f de x0 por g' de x0 dividido g en x0 al cuadrado. Acá dije g', pero no es g', es g. Adivinen si acá vamos a hacer un truco parecido al que hicimos hace un ratito. Y la respuesta es sí. Así que atentos y Pero ahora prepárense para multiplicar el y truco. dividir, ¿no? No, también es una suma y resta, pero hay que hacer un trabajito antes para hacer eso. Bien. Entonces ahora lo que tenemos es f dividido g. Queremos ver el límite cuando h tiende a 0 de f de g en x0 más h menos f sobre g en x0. Todo esto dividido h. Ahora recordemos que esto es lo mismo que hacer el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h sobre g evaluado en x0 más h. Ahora estoy escribiendo todo menos f de x0 sobre g de x0. Todo esto dividido h. Y lo que vamos a hacer ahora es factor común. Y esto nos queda acá. El límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h por g de x0 menos f de x0 por g de x0 más h. Se me acabó la pizarra de vuelta. Todo esto dividido g de x0 más h por g de x0, factor común, y todo esto de vuelta dividido h. Voy a hacer algo más cómodo y en vez de escribirlo así, voy a escribirlo acá. ¿Sí? Entonces ahora estamos en una situación como la anterior. Tenemos una operación con f de x0 más h por g de x0 menos f de x0 y g de x0 más h. Hay que hacer
que aparezcan los cocientes incrementales, ya tenemos el h ahí abajo, entonces hay que sumar y restar algo. Lo mismo que hicimos antes, pero diferente. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, tenemos acá el x0 más h por g de x0. Entonces lo que voy a hacer es restar f de x0 por g de x0. Y como resto f de x0 por g de x0, también tengo que sumarlo. x0 por g de x0. Y ahora tenemos el término este. Chucha. Tenemos este término de la derecha que es f de x0 por g de x0 más h. Todo esto dividido h dividido y g de x0 más h por g de x0. ¿Sí? Pero fíjense qué lindo ahora, porque acá puedo sacar un término de cociente incremental, sacando de factor común g, y acá tengo el otro sacando de factor común f. Pero invertido, así que vamos a hacer esa cuenta ahora, h tendiendo a 0, nos queda f de x0 más h menos f de x0, todo esto por g de x0. Y ahora lo que voy a hacer es multiplicar por menos 1 lo violeta. Menos, entonces el término con g de x0 más h, este de acá, me queda sumando en realidad, g de x0 más h, y este me queda restando, g de x0. Todo esto por f de x0, y ahora tenemos, y como tenemos un denominador, podemos separarlo en dos, hay que repetirlo. Tenemos el h por g de x0 más h por g de x0. Acá también tenemos el h por g de x0 más h por g de x0. Y fíjense que acá tenemos cociente incremental. Acá también tenemos el cociente incremental. Entonces, cuando h tiende a 0, esto de acá tiende a f' de x0. Estos son constantes, así que no varía nada. Y g de x0 más h, como g es continua, tiende a g de x, g de x0. Porque como g es derivable en x0, g es continua en x0. Entonces acá lo mismo pasa. Tenemos g' acá de x0 y esto de acá abajo tiende a g de x0. Entonces, resumimos acá, tenemos por un lado que tenemos f' de x0 por g de x0. Acá tenemos g' de x0 por f en x0 y en el denominador tenemos a ambos lados g de x0 elevado al cuadrado. Y así tenemos calculada la derivada en el cociente. ¿Quedó clara la cuenta? Es muy parecida a la anterior, solo que ahora apareció por como estaban dividiendo, aparece multiplicando. Obviamente en el práctico tienen para repasar las cuentas. Es una oportunidad mágica para repasar estas cuentas.
Y ahora sí estamos casi prontos para el cadenazo. Pero miren esta hora. Así que vamos a ver un par de aplicaciones. Aplicaciones. Los polinomios son derivables. Los polinomios son derivables en todo punto, o sea, en todo R. Vamos a poner todo R. En efecto, P de X, un polinomio, es de la forma AM X a la M más AM menos 1 X a la M menos 1 más más A por E más A1 por X más A0. Y el tema es, esto es una suma. Nosotros vimos que todo esto es derivable. Las potencias son derivables. Todas las potencias son derivables. Y estamos sumando y multiplicando por constantes potencias. Entonces, P' de X está definido y es AM, el primer sumando, por la derivada de X a la M. X a la M es M por X a la M menos 1. El segundo sumando es a m menos 1. El m menos 1 pasa multiplicando. M menos 1. X, m menos 2. Y así seguimos hasta a sub 1 por X, que la derivada de X es 1. La calculamos. Entonces queda a sub 1. Y la derivada de a sub 0 es 0. Entonces acá tenemos la derivada de los polinomios. La derivada de un polinomio. Ahora sabemos derivar polinomios. Es solo A. Es solo A sub 1. Es el término de grado 1. Ahora que sabemos que los polinomios son derivables, también tenemos que las funciones racionales son derivables en todo R, excepto en todo su dominio, vamos a poner acá. Recordar que una función racional, f función racional, es p sub 1 de x. ¡Uah! Chucha. Pasó lo mismo. ¿Se acuerdan cuando pasó esto en la clase pasada? Restore file. Espero que esté todo. Y nuevamente está todo. Me encanta cómo funciona este programa. Bien. Recordar que una función racional es una función que es la división de dos polinomios. P y Q polinomios. Entonces, como P es derivable en todo punto y Q es derivable en todo punto donde no se anula Q, entonces tenemos que
f es derivable para todo x tal que el denominador sea distinto de 0. Y lo último, antes de irnos, una última cuentita. La tangente de x es derivable en todo su dominio. Si se acuerdan, tangente de x, ¿quién es? Es seno de x dividido coseno de x. Nosotros calculamos la derivada, del seno y del coseno. Entonces, nosotros sabemos que la tangente prima de x, ¿qué sería? Sería, recordemos por la fórmula de la derivada de la división es f' de x por g de x menos f de x por g' de x dividido g al cuadrado de x. Entonces acá la tangente, ¿qué sería? Sería la derivada del seno. ¿Pero cuál es la derivada del seno? Esto es f y esto es g. La derivada del seno es el coseno. Entonces esto sería coseno de x por el denominador, que es coseno de x también. Menos f, que es el seno de x, por la derivada del coseno de x, que nosotros la calculamos. ¿Cuánto es la derivada del coseno de x? Menos seno. Entonces esto sería seno de x, y acá este menos se vuelve un más. Recordar que coseno prima de x es igual al menos seno de x. Por las dudas, lo anoto acá. Ahí va. Y esto dividido coseno de x por coseno de x. Acá hay dos formas de seguir. Vamos a ver una. Una es, bueno, esto es coseno cuadrado de x dividido coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x dividido coseno al cuadrado de x. Coseno cuadrado dividido coseno cuadrado da 1. Y seno sobre coseno es tangente. Entonces esto es la tangente al cuadrado de x. Entonces acá tenemos una derivada, una fórmula para la derivada de la tangente. En todos los puntos donde se puede derivar, que son los puntos donde el coseno de x no se anula. Pero también la tangente prima de x, volviendo para arriba, esto es coseno cuadrado de x más seno al cuadrado de x dividido coseno cuadrado de x. Pero coseno cuadrado más seno cuadrado, por el teorema de Pitágoras, esto siempre es igual a 1. Entonces, tangente prima es igual a 1 sobre coseno al cuadrado de x. Entonces acá tienen dos fórmulas distintas para decir lo mismo. En algunos casos una sirve, en los otros casos sirve la otra, pero las dos funcionan bien. Son dos fórmulas distintas de escribir lo mismo. Y con esto liquidamos, ¿sí? El viernes cadenazo en los dientes para todos.
Puedo subir. ¿Hasta dónde subo? Acá la gente estaba pidiendo la regla de la cadena. Yo les doy. Esto fue el arriba de lo último de todo. Acá está la demostración de la fórmula de la división. Vamos a llegar, vamos a llegar. La demostración del producto. Producto por un escalar. Funciones derivables en un espacio vectorial. Fórmula de la suma. L'Hopital, versión bebé. Derivables en todo su dominio. Hay un montón de cosas ahí. Abajo. Bueno, ya vamos para abajo. Hasta acá, más arriba, ¿alguien necesita?